A propósito de esta situación que se está generando desde hace 3 semanas en el hospital italiano con el brote del coronavirus, es que se decidió cuarentena estricta directamente. Se cierra el hospital y se trasladan los pacientes al polo sanitario. Adrián, nos estabas comentando que hay muchos de estos pacientes que no tienen idea de lo que va a pasar. Sí, las autoridades tampoco tienen la información detallada, la información precisa. Recién mencionaban el dato, ya son 351 los casos positivos de coronavirus en la provincia de Córdoba y solo en el hospital italiano se registraron 73, es decir, 1 de cada 5 casos positivos que hay en la provincia de Córdoba está vinculado al brote del hospital italiano. Por eso la decisión del COE de trasladar a todos los pacientes, de cerrar el hospital, desinfectar, darle una cuarentena a todos los empleados y una vez derivado el último paciente, cerrar y a los 14, 15 días recién volver a abrir las puertas. Estamos junto a Susana Caminos, quien es directora médica del hospital italiano, para preguntarle muchas dudas que tenemos, porque la decisión del COE se conoció anoche. A partir de esta tarde se va a derivar a los pacientes. Son 51 pacientes que quedan en el hospital. ¿Todos están vinculados al COVID-19? Sí, buenos días. Sí, efectivamente los pacientes son 51. Un número mayoritario de ellos son pacientes COVID positivos. De ese número, la gran mayoría son pacientes del geriátrico de Saldán, que ayer han cumplido un mes acá en la institución. Muchos de ellos ya están negativizándose, pero todavía los tenemos nosotros internados acá. Todos, si no todos están vinculados al COVID-19, si no todos los pacientes que hoy todavía están acá tienen coronavirus, ¿por qué hay pacientes que no tienen coronavirus y van a ser derivados al polo sanitario? Bueno, en primer lugar, esto es una decisión del COE, el hecho del traslado. Yo quería aclararte que la decisión del COE ha sido consensuada con las autoridades del hospital italiano, con nosotros. En el medio de este proceso, si me permitís hacer un poquito de historia, que comienza cuando ocurre el brote en el hospital y se determina como una medida, digamos, para sanear la situación, la cuarentena del hospital. Hoy llevamos 11 días más o menos de cuarentena y ayer se analiza en el COE sobre todo con la opinión de un grupo de infectólogos expertos, de que estamos en un momento oportuno para tomar esta medida de trasladar a nuestros pacientes, que en el primer momento no era viable porque nosotros teníamos un número muy grande de pacientes internados al momento de decretar la cuarentena. Hoy ese número ha quedado reducido a estos 51 que bien decís vos, y entonces en este momento la mejor decisión pareciera ser, para evitar no nuevos contagios, porque no hay nuevos contagios, lo que hay es positivizaciones de gente que todavía está en este periodo de los 14 días de ser pasibles de positivizarse. Esta decisión que ha sido consensuada empieza hoy a llevarse a cabo. La idea es que, como son todos pacientes del hospital italiano y todavía en este periodo de cuarentena que no ha terminado, entiendo que esa es la razón, digamos, sanitaria y epidemiológica para que los deriven a todos al polo sanitario. A pesar de que no tienen coronavirus. Aún a los negativos. Que de todos modos son el menor número de pacientes, porque vuelvo a decirte, la mayoría son pacientes del geriátrico y otro número de pacientes que sí son positivos COVID, o porque vinieron de la calle así, o porque forman parte de lo que fue el brote hospitalario. ¿A qué hora comienza el operativo? No tenemos todavía el horario exacto de comienzo, suponemos que en el día de hoy por la tarde se irán trasladando los primeros pacientes. La idea es, esto no es una emergencia en el sentido de que nosotros no estemos en condiciones de asistir a estos pacientes, que a mí me gustaría insistir en el tema de que acá lo más importante de todo esto que está sucediendo es cuidar la continuidad y la adecuada atención de estos pacientes, que son la razón de ser de cualquier institución de salud. ¿Por qué hubo tantos casos aquí en el hospital italiano y no así en otros hospitales? ¿Dónde estuvo la falla? Mira, ¿dónde estuvo la falla? Yo te diría que no es una respuesta que pueda darte hoy. Nosotros
también, si me das un segundo, tuvimos en un primer momento, y hace ya más de un mes, un traslado de un número grande de pacientes del geriátrico contagiados de COVID en ese geriátrico. En ese sector del hospital a nosotros no nos sucedieron ni contagios del personal de salud ni con otros pacientes, porque eran pacientes identificados como COVID y nosotros teníamos un hospital y tenemos un hospital preparado con la circulación separada de estos pacientes, con áreas de internación específicas para ellos. De manera que, si bien nosotros fuimos los únicos en Córdoba que tuvimos que recibir en un determinado momento un número importante de pacientes COVID, no ocurrió ahí el brote. ¿Entienden que fue un error haber traído tantos casos de golpe a un mismo lugar? Mira, vuelvo a decirte, no sé si fue un error, pero no sucedió a partir de esa situación el brote que luego ocurrió. El brote ocurre en el sector no COVID del hospital con un paciente que se positiviza. Vuelvo a decirte, yo no sé, no estoy en condiciones todavía de decir si ese paciente llegó positivo, pero todavía asintomático de la calle, o si de alguna manera lo adquirió en el hospital. Pero a partir de ese paciente que se manejaba en un área no COVID, ocurre este brote con contagios entre pacientes y en el personal de salud. Creo que todavía es y será motivo de análisis del área de epidemiología y demás, de ver si uno puede realmente identificar si hubo una falla o no hubo una falla. ¿Por qué no se utilizó en un momento? El planteo era porque, a pesar de que tenían obra social, no se utilizaba el polo sanitario que estaba vacío, por lo menos para descomprimir los casos. Sí, bueno. Que ahora está por ocurrir en las próximas horas. Y bueno, en ese momento un poco la idea era que los pacientes que tenían cobertura de obra social, en este caso eran todos afiliados del PAMI, nosotros somos prestadores del PAMI, la mayoría de esos pacientes pertenecían a otras instituciones que no estaban en condiciones de recibirlo y el Hospital Italiano aceptó. Esto no fue una imposición, quiero también aclarar esto, el hospital acepta recibir estos pacientes y de hecho los puede manejar. Doctora, el traslado va a comenzar esta tarde, según lo informó el COE. Ahora, ¿cuántos días puede llevar este traslado? ¿Va a ser rápido? ¿Cómo es? Mira, en principio se estaría hablando de unos 3 días, pero vuelvo a insistir, yo creo que nosotros tenemos que, antes que priorizar un tema de tiempos, priorizar que esos traslados se hagan en las condiciones que corresponden con las epicrisis de estos pacientes y que sepan qué es lo que se llevan para seguir su tratamiento y hacerlo de la forma más adecuada porque tenemos que pensar también en los derechos de los pacientes y en esto vuelvo a insistir, yo por lo menos en mi visión creo que ellos son en quienes tenemos que poner el foco. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, son exactamente 51 pacientes los que quedan todavía aquí en el Hospital Italiano, van a ser trasladados por esta salida de la calle Roma. Recordemos nuevamente, hay 73 casos positivos vinculados a este brote del Hospital Italiano, 1 de cada 5 casos que se registra en la provincia de Córdoba. Y de estos 73 casos, cerca de 20 son profesionales del Hospital Italiano. La idea entonces es trasladar, aproximadamente 3 días va a durar el traslado, según nos comentaba la doctora, desinfectar el hospital y luego darle una cuarentena a todo el personal, es decir, cerrar el hospital por 15 días y recién entonces después abrir una vez más las puertas. El punto es que todavía hay muchas dudas, si bien se sabe que comienza hoy a la tarde, que va a durar cerca de 3 días el traslado, sobre exactamente a qué hora comienza, cómo se va a desarrollar el traslado y cuánto tiempo exactamente va a durar. Bueno, estas dudas las tienen también no solo los propios directivos del Hospital Italiano, sino los familiares de los pacientes que deben ser trasladados. Es el caso de Santiago, que tiene a su mamá de 85 años aquí en el Hospital Italiano. Es una de las pacientes que fue derivada desde el geriátrico de Saldán y ahora, en las próximas horas o los próximos días, será derivada también al polo sanitario. Pero Santiago nos decía que aún no sabe ni cómo ni cuándo se va a desarrollar el traslado de su madre. Tenemos el dato de que van a ser trasladados al polo sanitario. No hemos tenido mucha comunicación con gente del COE, hay mucha incertidumbre, hay gente que ya tiene el alta y no los ha llamado a nadie del COE o del
PAMI en su defecto, no sabemos bien a quién corresponde que nos comunique esto en realidad. Entonces por ahí queríamos pedir se pongan un poco en el lugar nuestro y que tengan por ahí un poco de contacto con nosotros para dejarnos un poco más tranquilos en realidad. Así que bueno, es eso lo que queremos pedir y bueno, estamos acá a la espera de noticias, ¿eh?